La cosa es que yo fui a un montón de conferencias de Kubernetes, fui a la KubeCon, fui al Cloud Native Reject, y en todas estas conferencias siempre se la pasaban hablando de WebAssembly y yo no entendía qué tiene que ver WebAssembly, que es una cosa de la web, Lo tienen el nombre. que tiene el nombre WebAssembly, con Kubernetes. La semana pasada fui al Cube Day Colombia y hubo otra charla de WebAssembly, porque medio que no puede haber evento de Kubernetes sin que haya una charla de WebAssembly. WebAssembly en Kubernetes. Bueno, y finalmente entendí. Así que te puedo explicar por qué la gente habla de WebAssembly en el contexto de Kubernetes. Ok. WebAssembly es lo que ya sabemos que es el lenguaje ensamblador del browser. Lo soportan todos los browsers más importantes, Firefox, Chrome, Edge, Safari. Todos soportan WebAssembly. Es lenguaje de máquina, es casi la misma velocidad que lenguaje de máquina nativo. Obviamente no es la misma velocidad porque hay un intérprete en el medio entre ese lenguaje de máquina virtual que es el WebAssembly y la computadora, pero es una capa muy finita. Entonces, al ser una capa tan finita, la pérdida de performance es muy poca. Esto, cuando salió WebAssembly, hubo un boom de gente que lo usaba para minar criptomonedas. Hasta que los navegadores ¿Se empezaron a dar cuenta? sí pusieron trabas para que eso deje de pasar. Ahora ya no pasa tanto porque está más limitado. Pero bueno, en el primer momento como que era tan eficiente que los miners lo ponían en sitios web maliciosos que te usaban tu procesador, tu energía, digamos, para minar criptomonedas. Eso, por suerte, ahora ya no pasa tanto y podemos usar WebAssembly y que sirva. No para cosas inútiles, sino para cosas útiles. En principio se usa en el browser, se usa para tener mucha performance. Ahora, ¿qué tiene que ver con Kubernetes? Lo que tiene que ver es que además de estar las runtimes que están metidas en el browser, o sea, los intérpretes de WebAssembly que están en el browser, hay runtimes afuera del browser. Y hay compiladores que permiten compilar cualquier lenguaje a WebAssembly. Lo podés usar tanto si querés compilar para que corra en el browser como si querés compilar para que corra fuera del browser. Vos querés programar un sitio web, pero no querés programar en JavaScript porque no te gusta JavaScript, te gusta Go, o te gusta Rust, o te gusta Python. Lo podés programar en ese lenguaje y después compilarlo a WebAssembly con alguno de todos estos compiladores, porque hay un montón. Bueno, pero a su vez necesitas migrar todo el runtime para que... ¿Qué runtime? Bueno, Python, por ejemplo. Necesitas todo el runtime de Python para que, si tenés un eval, funcione. Bueno, está bien. No sé cómo funciona el compilador de WebAssembly de Python a WebAssembly. O sea, no sé cómo funciona ese compilador de Python a WebAssembly, pero cuando lo compilaste a WebAssembly, se supone que ya está para que funcione. Ok, está bien. O sea, te va a compilar todo Python. Te va a compilar todo Python, supongo, sí, no sé. Pero existe esto que te traduce de Python a WebAssembly. Y entonces podés correr algo en la web que lo escribiste en Python, pero corre en el navegador. Sí, existe PyScript que hace eso básicamente. Y así como lo tenés para correr en la web, lo podés poner para correr en un container. Porque están estos runtimes de WebAssembly que corren fuera del browser. Hay varios, 4 o 5, que interpretan o corren en una máquina virtual de WebAssembly ese código ensamblador fuera del browser. Hay unos bindings para containerd que permiten ejecutar este WebAssembly. Entonces vos podés tener configurado tu Kubernetes con containerd para que si lo que va a ejecutar es un WebAssembly, en vez de lanzar un container de Docker, un container con runc y demás, lo ejecute con el WebAssembly. En cuanto a cómo se comporta, se parece a cuando tenés un binario estático, porque cuando levantás el container de WebAssembly no tenés como los containers de Docker que tenés todo el file system. Tenés solamente el ejecutable, similar a cuando tenés un contenedor que lo único que tiene es un ejecutable y no tiene todo el file system. Cuando vos compilás un programa de Go, lo compilás estático y es un ejecutable, y vos en el container lo único que necesitas poner es ese ejecutable. Sí. No necesitas poner absolutamente nada más, porque Go, como es estático, tiene todo adentro,
pones ese ejecutable y ya está. Eso es todo tu container. Sí. Entonces, en ese sentido, se parece a compilar un programa estático porque vos tenés tu código WebAssembly y vas a ejecutar ese código WebAssembly y ya está. Y no tiene todo el file system como en el caso de los containers tradicionales, cuando tenés el container basado en Ubuntu, que tenés todo el file system de Ubuntu dentro del container. Okay. En ese sentido. Ahora, lo que dicen la gente que está hablando de usar WebAssembly en Kubernetes es que si vos no usás RunC, sino que usás estas máquinas intérpretes de WebAssembly, levantan mucho más rápido. O sea, porque no tenés que levantar tanta infraestructura como levanta RunC. Eso hace que para tipo funciones serverless y ese tipo de cosas que Lambda. querés que levante rápido y se muere y levanta otra y se muere y así, WebAssembly sea mucho más eficiente. Porque pierde mucho menos tiempo en el overhead. Esto es lo que dice la gente que está diciendo que pasémonos a usar WebAssembly. Ok, pero ¿y tan lento es RunC? Pensé que era bastante... No es tan lento, pero bueno, pierde tiempo de overhead y en ciertas situaciones ese tiempo de overhead es relevante. En otras situaciones no es relevante. Bueno, me gustaría una comparativa de cómo son los tiempos de uno y del otro, como para saber... ¿Tiene sentido para, justamente para lo que vos decías de serverless, de recibís una conexión a tal cosa, levantás ese contenedor, ese pseudo contenedor, y lo dejás vivo un rato, hasta que pasa un tiempo de que no tiene más y chau. Sí. Me pregunto si con esto de que es muy liviano de levantar, en realidad no hace falta ni que lo dejes vivo un rato. No, claro, lo levantás, hace lo que tiene que hacer y chau, se va. Y después es cosa del sistema operativo, de tenerlo en memoria, si es que se está ejecutando muy seguido. Vi una tabla que comparaba las cosas de WebAssembly y las de los containers tradicionales. Y una de las cosas que los containers tradicionales tienen y que WebAssembly no tiene es threads. O sea, no podés hacer threads reales con WebAssembly. Podés hacer cosas como decía esta tabla, que podés hacer cosas como async, pero no podés hacer threads verdaderos. Ok, si haces async, volvés a los green threads. Claro. La tabla no decía green threads, decía async, Sí, pero entiendo que serían green threads. sí, no tenés paralelismo real. Claro. Igual decía work in progress o algo así, como que Sí. están trabajando en eso. WebAssembly es una cosa bastante reciente, o sea, empezó hace unos años, pero se volvió estándar hace no tanto y ahora están trabajando en el estándar 2. O sea, el 1.0 tiene unos años y están trabajando en el 2.0. Tal vez en el 2.0 tengan hilos, por ahora no tienen. Queríamos tener hilos en el navegador. Bueno, el tema es que como que ahora ya dejó de ser solo el navegador y pasó a ser una máquina virtual que no depende de la arquitectura, no depende del sistema operativo. Entonces te simplifica correr el mismo software en cualquier plataforma. Que ahora esto está siendo relevante con el tema de ARM. Cada vez Hay más servidores ARM. hay más servidores ARM, es más barato correr en servidores ARM, es más ecológico correr en servidores ARM y entonces hay que migrar a ARM. Entonces como que bueno, ya que voy a migrar a ARM, en vez de hacer que mi código sea compatible con ARM, lo que hago es que sea compatible con WebAssembly y listo, no me preocupo. Y cuando salga una nueva arquitectura, la voy a soportar porque, bueno, tiene que haber un runtime de WebAssembly para esa arquitectura y listo. ¿Cuáles son los runtimes de WebAssembly? Los miré, los nombres, y ninguno me sonaba. Empiezan con WAS, WASM algo, WASI algo. Hay una cosa que se llama WASM y la otra que se llama WASI. La WASI creo que es la interface. Entonces es como que desde el código WASM podés usar esa interface. Eso tiene más que ver con el browser, digamos, para acceder a cosas a información que te da el browser. Puedes usar la WASI. Y nada, los runtimes todos tienen alguna relación con WAS, pero no tienen nombres muy felices que uno diga, ah, sí, escuché. No sé, yo no había escuchado nombrar ninguno de esos en particular. Ok. No es que uno es Deno, WASM y ese tipo de cosas. ¿Qué cosa?
Deno es una de las implementaciones de Node, de JavaScript, server-side. Ok. Había un comentario del fundador de Docker, o de uno de los fundadores de Docker, que decía que si Wasm hubiera existido cuando crearon Docker, no hubiera hecho falta crear Docker. Es un tweet del tipo este, que la gente que promueve Wasm lo cita como una forma de decir, bueno, entonces Wasm va a ser El nuevo Docker. el nuevo Docker. No sé si realmente va a llegar tan lejos, pero bueno, es lo que citan los de Wasm. No sé, son cosas distintas. Pero bueno, ok. Sí, son distintas, pero se las puede usar para llegar a un resultado similar, que es tener código contenido que lo podés portar de una computadora a otra. Esa es la idea de Wasm, que el código es código compilado, pero portable, porque lo corres en máquinas virtuales Wasm. Hasta que querés tener resources, imágenes, video y ese tipo de cosas. Archivos de traducción. Tenés que tener todo serializado dentro del código. Y... Sí, no tengo idea cómo maneja archivos. Es un buen punto. ¿Cómo maneja archivos Wasm? No sé. Entiendo que resuelve un problema similar y por lo que dice la gente que se la pasa hablando de Wasm, lo resuelve de una manera muy performante. Por eso es que todo el tiempo hay charlas de Wasm en los eventos de Kubernetes. Ok. Vos podés compilar tu código a Wasm, después eso generar un container, después ese container llevarlo a tu clúster de Kubernetes que tiene que estar configurado para ejecutar Wasm. No es que por default los clústeres de Kubernetes ejecutan Wasm, pero lo podés configurar para que pueda ejecutar Wasm. Y entonces cuando haces eso, tu código es mucho más performante y tiene menos superficie de ataque si lo comparás con un container que tiene todo un Ubuntu, ¿no? O sea, si lo comparás con un container que tiene un binario de Go, es la misma superficie de ataque, pero en general se lo compara con los containers que son el sistema operativo completo. Porque no podés hacer un exec a ese... El container más típico, que vos tenés un Linux entero adentro del container, Sí. podés meterte adentro de ese container y usar Cosas. cosas. Podés como salirte del código y estar adentro del container y Llamar tener a otra- acceso a cosas. Ok. Y si algún software que está en ese container tiene un problema de seguridad, usarlo para escaparte del container. Ok. Sí. Te agrega superficie de ataque. Sí, está bien. Yo por eso siempre soy a favor de no tener todo el resto del container, aunque entiendo que cuando tenés todo el Linux es mucho más fácil de vaguear. O sea, cuando tenés un solo binario y si ese binario no anda, es como que, bueno, Está bien, pero puede ser una buena práctica tener el container entero para desarrollo y y el el binario binario pelado. pelado para producción, sí. La cosa es que la gente de WebAssembly como que destaca mucho esto de que tenés menos superficie de ataque porque solamente tenés el binario y nada más. Sí, está bien, pero a la vez tiene la desventaja de que es otra cosa. Entonces, como que es una cosa, es un alien. Tiene la desventaja de que estamos muy acostumbrados a correr Docker y esto no es Docker. Esa sería la desventaja. Pero bueno, es como cualquier tecnología nueva. Siempre es un riesgo. Si vos te pasás a usar la tecnología nueva, corres el riesgo de que seas el único que está usando esa tecnología y después ser el bicho raro porque usas eso y nadie más lo usa. Sí. Pero si la tecnología tiene suficientes ventajas, es probable que se vuelva algo común y que no sean solo un par de bichos raros. Bueno, hay que ver. Tenés ciertas cosas que tienen su entorno de ejecución y que tenés se ejecutan de la misma manera dentro y afuera de los contenedores. Y esto como que hace que lo que se ejecuta afuera sea bastante distinto que lo que se ejecuta dentro. Ok, está bien, sí, entiendo. Sí, y me parece que es posible que eso sea un obstáculo para mayor adopción y que la forma de superar ese obstáculo sería que nos acostumbremos a tener runtimes de WebAssembly y correr las cosas en runtimes de WebAssembly Sí. también en nuestra computadora. O sea, no necesariamente solo en Kubernetes, sino en todos lados.
La nueva versión de VS Code, en vez de ser un Chrome modificado, es un binario de WebAssembly. Claro, por ejemplo. Y corre lo mismo en Android, Sí, estoy de acuerdo que si se separa mucho de la realidad es poco probable que tenga aceptación, pero es posible que en un futuro pasemos a usar más cosas WebAssembly. Yo pensaba, en definitiva, es una máquina virtual como Java tiene su máquina virtual, Erlang tiene su máquina virtual. Entonces tiene las ventajas de la máquina virtual y la diferencia con WebAssembly es que se hizo mucho laburo de parte de todos los browsers de hacerlo muy muy eficiente y que la capa de abstracción sea muy finita y que entonces se pierde muy poco en esa diferencia entre el código de máquina y el WebAssembly. Pero a fin de cuentas es una máquina virtual.